Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a este seminario del ciclo Conductas que nos preocupan. Hoy estamos en el seminario número 2 de este ciclo, en el que ya os estamos poniendo en el chat el enlace al documento, ¿no? al que hacemos referencia con todo este seminario. Es el documento que lleva el mismo título que este ciclo de seminario, Conductas que nos preocupan. Bueno, yo me presento, soy Silvia Muñoz y soy miembro del equipo técnico de Plena Inclusión. Y bueno, sin más, vamos a dar paso ya al inicio de este seminario, en el que vamos a hablar sobre la sección B del libro Conductas que nos preocupan, en la que hablamos sobre el apoyo y la intervención. Dentro de esta sección hay varios capítulos y nos vamos a centrar principalmente en el capítulo que está dedicado a los psicofármacos. Y para hablar sobre este tema, hoy contamos con, pues como en el seminario anterior, pues contamos con algunos de los autores y con los colaboradores del libro, ¿no? Que tenemos el gusto de que hayan podido hacer un hueco en sus agendas para participar y estar aquí con nosotros y con nosotras esta mañana. Y en esta ocasión tenemos a Ramón Nobel. Ramón es el jefe de Servicio de Discapacidad Intelectual y Salud Mental del Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, Silvia, Hola, y a todos, gracias por estar con nosotras esta a mañana. vosotros. Y también tenemos a Mariona Drover, que Mariona pues también es una de las autoras del libro y es doctora en Psiquiatría y Discapacidad Intelectual en el Sistema Público de Salud de Gales en Reino Unido. Y nada, también agradecemos mucho a Mariona poderse conectar y estar un ratito con nosotros y con nosotras esta mañana. Gracias, Mariona. Bueno, pues sin más, os dejo con ellos, que os van a hacer un poco de introducción del tema del que vamos a hablar en el seminario. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y gracias a todos los participantes. Evidentemente, muchas gracias a Plena Inclusión por darnos la oportunidad de presentar, que ya lo hicimos, ¿no? Pero seguir presentando esta obra que tanto nos ha costado, pero que sentimos como propia y como algo que puede ayudar muchísimo, ¿no? También muchísimas gracias a María del Mar por estar aquí, por ser esa acompañante fiel, ¿no? En todas las propuestas que lanzamos y que gracias a su conocimiento y experiencia, fundamentalmente de países donde creemos y estamos convencidos, porque lo conocemos, de que andan unos pasos más adelante que nosotros mismos, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Bien, vamos a hacer esta primera intervención, esta primera, digamos, introducción dividida en dos partes, ¿no? Primero yo, después la doctora Drover, para situar un poco, en primer lugar, el marco donde se incluye el capítulo de psicofármacos dentro del modelo de intervención, ¿no? Yo lo que quiero señalar, básicamente, en términos de intervención, que la mejor manera de proporcionar apoyos a las personas cuyas conductas nos preocupan es la evaluación de las razones por las cuales se da esa conducta, ¿no? No hay ninguna buena evaluación, por otro lado, si no disponemos de un método, de un proceso sistematizado, multidisciplinar de evaluación que nos ayude a colocar orden donde generalmente hay desorden, ¿no? No significa que no lo hagamos, pero cuando uno va a apoyar a personas y a equipos que están apoyando a personas cuyas conductas nos preocupan, te das cuenta de que lo primero que surge es la duda. Lo primero que surge es mil y una preguntas generalmente desordenadas que no nos ayudan a entender o construir hipótesis sobre aquello que está pasando, ¿no? El desorden conduce al estrés, ¿no? Y generalmente también a emociones negativas sobre el porqué de las conductas, y eso acabará resultando en que culpabilizamos al propio sujeto de que el problema es él, el problema lo tiene él, ¿no? Sin darnos cuenta de que en la mayoría de los casos el problema lo tenemos nosotros, como profesionales de apoyo, tengamos la responsabilidad que tengamos, y eso acaba conduciendo casi siempre a llevar adelante medidas de tipo reactivo, medidas de control, generalmente no preventivas, sino ya digo reactivas, muchas de ellas carentes de ética, como primera opción para abordar los problemas, ¿no? O las conductas que nos preocupan.
Es evidente que no existe ninguna fórmula mágica para hacer desaparecer la conducta que nos preocupa, como al estilo Harry Potter, ¿no? Blandiendo una varita, ¿no? Y con el conjuro apoyum positivum, ¿no? O personum centrata, ¿no? O incluso activae supportum, ¿no? Es decir, no hay un conjuro mágico que elimine o que cambie las conductas si no van acompañadas de otras cosas, ¿no? El resultado, si lo hacemos así, puede no ser el deseado, a pesar que sabemos que esos modelos de los que he hablado que se nos ofrecen son los más adecuados y que debemos llevarlos a cabo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Por qué a veces no funcionan? ¿Dirigimos los esfuerzos a las personas adecuadas? ¿Estamos bien organizados y protocolizados para llevar a cabo esa evaluación, intervención? ¿Realmente conocemos a las personas cuyas conductas deberían preocuparnos, ¿no? De hecho, recientes estudios, concretamente dos metaanálisis revisando la mayoría de estudios que se han realizado tanto en apoyo conductual positivo como en atención centrada en la persona, demuestran que per se los modelos en sí mismos no dan el resultado esperado en términos de reducción de la conducta, en términos de reducción de los fármacos, en términos de mejora de la calidad de vida, si no van acompañados realmente de una formación práctica a aquellos, y formación práctica y compromiso real en lo que se está proponiendo de aquellos que tienen que llevarlo a cabo, es decir, de los profesionales y de las personas de apoyo que están alrededor del sujeto, ¿no? En definitiva, la clave está en el apoyo a los que apoyan, y así lo hemos querido plasmar en diferentes capítulos del libro, ya sea en la aplicación de estrategias farmacológicas, ya sea en la aplicación de estrategias conductuales, etc. La clave está en el apoyo a los que apoyan, en sus valores, en sus actitudes y en sus creencias. Y si no, recordemos lo que Jim Mansell nos decía, o me decía en algunas conversaciones, ¿no? Para trabajar apoyando a personas cuyas conductas nos preocupan, uno tiene que ser de una forma especial, y de lo contrario, al McDonald's de la esquina, ¿no? Significa que no todo el mundo sirve, pero el problema lo tenemos básicamente nosotros, los profesionales, ¿no? Todo lo demás, es decir, están los libros, las competencias técnicas están los libros como el que tenéis en las manos, y en el aprendizaje a través del modelado práctico de expertos en conducta, o que creen o se consideran expertos en conducta, los cuales deberían invertir más del 80% de su tiempo apoyando a los profesionales y personas alrededor del sujeto, y no encerrados en su despacho gestionando no se sabe qué, ¿no? 80% del tiempo junto a los profesionales de apoyo para modelar sus actitudes, sus comportamientos y, cómo no, sus competencias técnicas a la hora del trabajo en la conducta, ¿sí? La tecnología, en definitiva, de la intervención contempla múltiples estrategias que serán adaptadas a cada persona. De hecho, debemos entender el apoyo conductual positivo, como ya sabéis y algo dicho, ¿no? Como un marco ético, ¿no? Como una caja de herramientas basada en valores que ya conocéis perfectamente y que el libro refleja en cada uno de los capítulos en sus por sus diferentes autores. De todas formas, las evidencias y la experiencia acostumbran a demostrarnos que lo que no conocemos tan bien son precisamente cuáles son las herramientas, y nos quedamos solo en el envoltorio, con la caja, ¿no? Nos centramos en estrategias de prevención primaria, universales, preventivas, también de prevención secundaria, de desescalado conductual, de aplicación de refuerzos o de aprendizaje de comportamientos alternativos, más adaptativos, suponiendo que la conducta es siempre un mecanismo comunicativo y funcional. O en estrategias reactivas, cuando estamos ya en situaciones de mayor riesgo, ya sea proxémicas, para evitar daños, para proteger a la persona y a su entorno. Pero la conducta también puede ser el resultado de muchas otras variables, como la propia enfermedad física, que tenemos que conocer, como condiciones de vida, evidentemente, el entorno en el que el libro se hace mucho hincapié, en el entorno social y el entorno relacional, evidentemente, condiciones de vida
también a un cierto determinismo epigenético. La genética no es tan determinismo como uno piensa, ¿no? Sino que lo que llamamos fenotipos es el resultado de la relación entre la herencia y el entorno, ¿no? La epigenética. También es el resultado de las dificultades cognitivas, y ahí la planificación centrada en la cognición, que tenéis en el capítulo correspondiente, claro, y también de las dificultades en la integración sensorial, especialmente en aquellas personas en el espectro de la condición autista, y que nos obliga a conocer cuáles son las fortalezas, debilidades, es decir, hiperactividades, hipersensorialidades, perdón, que nos ayudarán a generar entornos y apoyos protésicos para que la persona se sienta mejor, ¿no? En definitiva, con una mejor calidad de vida, evitando la aparición de problemas de la conducta o de conductas que nos preocupan. Pero también la enfermedad mental, ¿no? Sí, una de las posibles variables que generen conductas que nos preocupan es cuando está presente una enfermedad mental, y lo que estamos observando son lo que llamamos equivalentes conductuales de una enfermedad mental, una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. Decía, ¿y conocemos las herramientas realmente? ¿Qué sabemos de las diferentes psicoterapias de primera y segunda y tercera generación, como alguien preguntaba hace algún tiempo al grupo de plena inclusión, ¿no? ¿Qué sabemos de cómo utilizar las terapias cognitivo-conductuales adaptadas a personas con discapacidad que tengan enfermedad mental, ¿no? O otras estrategias de la tercera generación, como la terapia dialéctico-conductual o el mindfulness, todo adaptado y adaptándose a la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Sabemos realmente muy poco, así nos lo demuestra la experiencia, y vemos que en muchos casos solo, ¿no? Contemplamos la manera de abordar desde el punto de vista de lo que conocemos como estrategias de prevención secundaria o estrategias reactivas. Y en el caso de la enfermedad mental solemos centrar casi exclusivamente, y eso es un error, ¿no? A la utilización de psicofármacos, el beneficio y el resultado de la intervención, ¿no? Bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y nos demuestra a través de los datos y a través de los resultados observados y experiencias que incluso donde y cuando se aplica el apoyo conductual positivo, a mi entender, de una forma correcta, observamos que siguen manteniéndose las mismas prescripciones, no hay una reducción de fármacos, ¿no? Y eso no quiere decir, y la doctora Drover, María del Mar, hablará ampliamente de esto en un momento, demonizar la utilización de psicofármacos. Al contrario, no podemos negar a nadie el beneficio de un correcto tratamiento, pero no hay que someter a nadie al perjuicio. Sabemos que el consumo de psicofármacos en la población con discapacidad intelectual y el desarrollo es elevado, seguramente excesivo. Y es obligación de todos revisar esta situación, y es obligación de todos formarnos, no solo en la prescripción, sino en la detección de efectos adversos y de otras circunstancias que pueden hacernos pensar que estamos utilizando o que estamos realizando una mala praxis, ¿no? No solo los psiquiatras, sino todos nosotros estamos obligados a repensar cómo estamos utilizando los psicofármacos en esta población. De esto va a tratar trata este capítulo, y de esto la doctora Drover, María del Mar, va a hablar a continuación. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Espero me oyáis todos. Decir que hablar después del doctor Nobel siempre me crea muchísimo respeto, y que él me, bueno, que hable de mí como colega y como experta, pues la verdad es que es algo que le agradezco muchísimo, y que creo que hacemos, él, su equipo y nuestro equipo, hacemos un tándem perfecto, y que bueno, que aprendemos mutuamente, un equipo unos de los otros. Ramón me ha pedido que hable un poquito más en concreto de psicofármacos, y os voy a poner 2 diapositivas y que espero poder compartir ahora.
en lugar de ver mi cara, y os explicaré 4 conceptos importantes y generales muy en línea a lo que ha explicado el doctor Ramón. ¿Veis me puedes confirmar, Silvia, que estáis viendo mi pantalla, por favor? No, no la estamos viendo, pero lo comparto yo si quieres. Vale, un momentito. Espera un momento. ¿La veis ahora? Sí, pero tendrías que proyectar Sí, pantalla espera un completa. momentito, es que no tengo. Vale, ahora la veis en tipo presentación, ¿verdad? ¿Silvia? Vemos la pantalla, pero sin formato pantalla completa. Vale, pues Silvia, la puedes compartir tú, no sé por qué no me está dejando ahora. ¿La veis ahora? Sí. Vemos el texto, las notas, digamos, vemos también. ¿Puedes probar tú, Mariana? Sí, vale, espera. A ver, las has apagado tú ahora, ¿verdad? Ahora lo vemos, Mariana, pero Ahora lo veis tipo ahora presentación. perfecto. Vale, perdonad todas estas cosas de la técnica que hemos tenido que aprender este último año. Bueno, pues a ver, los psicofármacos, evidentemente es uno de los tipos de intervención, pero tenemos que tener muy claro como profesionales por qué los prescribimos. Nuestra especialidad, el doctor Nobel y la mía, es la psiquiatría de la discapacidad intelectual y bueno, conocemos mucho los psicofármacos, conocemos mucho las reacciones que tienen las personas con discapacidad y las indicaciones. Pero esto no siempre necesariamente es algo que otros profesionales, otros psiquiatras que quizás no tengan la especialidad en discapacidad intelectual o que no tengan la experiencia o que no conozcan los estudios que hay publicados, que no son muchos, no tengan este conocimiento. ¿Y qué es importante de los psicofármacos? Las indicaciones. A ver, los psicofármacos, hay indicaciones como el doctor Nobel ya ha dicho que en enfermedades mentales, como por ejemplo una esquizofrenia, cualquier trastorno bipolar, algún tipo de depresión, pues están indicados y se pautan, y es totalmente correcto pautarlos. Sabemos que serán eficaces, no siempre como única intervención, incluso en enfermedades mentales graves como una esquizofrenia. Pero en discapacidad intelectual no siempre pautamos psicofármacos como indicación por una enfermedad mental de las que acabo de hablar. Muchas veces los psicofármacos se pautan por estas conductas que nos preocupan
no necesariamente están indicados para estas conductas que nos preocupan. Cuando los pautamos para las conductas que nos preocupan, debemos tener clarísimo por qué los pautamos. Debemos tener muy claro cuáles son los beneficios que nos van a aportar o que esperamos que nos van a aportar, y debemos tener muy claro que tienen que ser dentro de una intervención mucho más extensa, totalmente multidisciplinar y además muy individualizada. ¿Por qué? Porque voy a pasar a esto, os estoy hablando de la pauta ahora. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad intelectual pues pueden tener, primero que no siempre están indicados, no es una indicación. Segundo, porque pueden tener efectos secundarios seguramente más severos que la población general. Pueden tener lo que llamamos efectos idiosincráticos. Esta palabra gorda, efectos idiosincráticos, no es más que efectos que un individuo, que una persona concreta tendrá él, no va a tener otra persona. Y esto se tiene que poder valorar y se tiene que hacer un seguimiento muy cercano cuando se pauta un psicofármaco. Otra cuestión que es muy importante es que la pauta de las personas con discapacidad debe ser muchísimo más lenta que la pauta que se indica de dosificación en la población general y para ciertas enfermedades mentales. Mariana, sí. disculpa que te interrumpa, es que hay personas del público que nos están diciendo que no se escucha muy bien. Yo la verdad que te oigo bien, pero no sé si te puedes acercar un poco al micro, no sé. Gracias. A ver, me he acercado un poco más y estoy ahora subir de la voz. Vale. Perdona que tengo Gracias. tendencia a bajar la voz. Vale, pues lo que estaba explicando es que se deben empezar con dosis más bajas que las indicadas y se debe subir la dosis dependiendo de la tolerancia de estos fármacos, dependiendo de que se valoren los efectos secundarios y muy despacito y dependiendo evidentemente que se pueda valorar la eficacia de estos fármacos. Como el doctor Nobel ha dicho, no debemos demonizar estos fármacos en absoluto porque pueden ser muy eficaces y muy beneficiosos si se pautan de forma correcta. Estoy hablando ahora de la eficacia a corto plazo. Eficacia a corto plazo, ¿qué quiere decir? Que en conductas problema puede ser que en un momento determinado pues nos ayuden a que podamos habilitar otras intervenciones en un momento determinado. Y este momento determinado es muy específico. Cuando la persona, la angustia que está pasando la persona con discapacidad intelectual es de tal intensidad que puede presentar las conductas que nos preocupan asociadas a esta angustia, puede presentar riesgos hacia la misma persona, riesgos importantes hacia otros. Entonces, esto puede ser un factor, esto debería ser un factor a considerar para que tumbe un poco la balanza hacia si este es el momento preciso y necesario para intentar pautar un fármaco para ver si nos ayuda. En estos momentos lo que va a hacer la medicación va a ser facilitar que otras intervenciones, que serán las intervenciones clave a largo plazo, las intervenciones de las que hablaba el doctor Nobel, tanto si es apoyo conductual positivo, como si son otras intervenciones, otras terapias, como si es poder hacer este perfil sensorial, y que todo esto nos va a informar el plan individualizado de intervención. Nos va a facilitar que todas estas intervenciones podamos empezar a hacerlas. Que en un momento en que la persona está demasiado angustiada, pues va a ser muy difícil poder poner en marcha estas intervenciones. Eficacia a largo plazo.
Han salido muchas preguntas que luego intentaremos contestar el doctor Ramón y yo de corto o largo plazo. Pues a ver, ¿sería negligente parar un antipsicótico, una persona con una esquizofrenia en la que el antipsicótico es efectivo y el beneficio riesgo es el correcto, es favorable? Pues a no ser que la persona tuviese la capacidad para tomar una decisión informada. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona con un trastorno esquizofrénico es capaz de valorar toda la información que se le da y es capaz de decir, bueno, vale, sé que está ayudándome la dedicación, pero por A, B, C, quiero intentar pararla. A no ser que fuese esto, pues seguramente sería negligente parar una medicación que es efectiva en la esquizofrenia y que está ayudando a la persona y que es muy claro. Esto es muy diferente cuando estamos utilizando una medicación para conductas. El problema es muy diferente. Perdonad que use esta palabra, pero sería casi negligente no intentar parar la medicación a largo plazo. Intentar, a veces no es fácil pararlas, pero intentar, evidentemente, porque esto a largo plazo me refiero, ¿cuándo es un buen momento? Pues se tiene que valorar de forma individual, pero a largo plazo lo que queremos es que todas estas intervenciones ya estén en marcha y se hayan podido habilitar. Evidentemente, intervención integral multidisciplinar, esto ya lo he hablado. La siguiente diapositiva. Simplemente una balanza, todo esto de lo que os he hablado, pues todos estos pequeños pesos que están a cada lado de la balanza serán diferentes para cada persona tendrá características diferentes, cada persona tendrá reacciones diferentes, cada persona tendrá entornos diferentes, cada persona tendrá acceso a apoyos diferentes, a profesionales diferentes. Todo esto lo debemos poner encima de esta balanza. Todo esto lo debemos poner encima de la balanza. Y voy a acabar con la nota que es simplemente con lo mismo que ha acabado el doctor Novell, lo ha explicado en muchísimo más detalle, pero el metaanálisis al que se ha referido, que ha demostrado que el apoyo conductual positivo no siempre es eficaz. ¿De qué hablamos ahora mismo? ¿De qué estamos hablando? Podemos hacer apoyo conductual positivo, podemos utilizar psicofármacos, podemos usar muchas otras intervenciones, pero si no tenemos ambientes capacitados, seguramente todas estas intervenciones no van a ser efectivas. Ambientes capacitados, os voy a dejar con esta palabra al aire. Podéis, cada uno podéis a lo mejor pensar en que es un ambiente capacitado, y creo que esto lo desarrollaremos algo más en las preguntas, porque hay muchas preguntas y se habla de ambientes y se habla de entornos. Bueno, pues con esto voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí sé? Y no sé si me veis a mí. Muchísimas gracias y voy a dar paso creo que a los vídeos, Silvia, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Mariona, y muchas gracias, Ramón, por esta introducción que habéis hecho del capítulo y del tema que abordamos en el seminario de hoy. Sí, a continuación, bueno, como en el seminario anterior, vamos a contar con experiencias de personas con discapacidad intelectual y de familias. En esta ocasión van a participar en formato vídeo porque no tenían disponibilidad para poder hacerlo en directo. Y bueno, pues el primer vídeo que vamos a ver es el de Nuria Fernández. Ella es una mujer con discapacidad intelectual y es experta por experiencia. Y bueno, pues nada, vamos a compartir el vídeo ya, ¿vale? Venga, gracias.
Me llamo Nuria Fernández y tengo 35 años. Y he estado en el centro hace 10-11 años. Y ahora estoy en un piso compartido con 4 chicas. Y cuando tenga una faena y tal, pues mis padres me van a comprar un piso en Olot para ir a vivirme con mi pareja. Y bueno, yo tengo una discapacidad intelectual, que es un trastorno de conducta, y necesito, como todo el mundo, un poco de soporte para que me ayuden un poco a controlar el tema del dinero, básicamente eso. Pero lo hago todo yo sola, o sea, voy a comprar, voy a muchos lugares sola, o sea, un poco eso. Bueno, pues porque yo antes vivía con mis padres y bueno, pues me detectaron que tenía pues trastorno de conducta y pues fue cuando decidieron que tenía que tomarme medicación. Y íbamos a psiquiatras y fuimos a uno de Barcelona, a uno de Ripoll y eso, y pues me empezaron a darme un montón de medicación. Y no me hacían nada. O sea, lo que me hacían era que me quedaba dormida. Y todo, me dormía por los rincones, me dormía en todos los lugares. Pues no. O sea, ¿cómo quieres que un psiquiatra te cuente para qué sirven los medicamentos? O sea, ya un médico ya no te cuenta casi nada, cuando un psiquiatra todavía menos, ¿no? No, y mira que me hubiera gustado, ¿eh? Pero claro, también piensa que era una época que no podía decidir por mí misma. Pues a ver, mal, ¿no? Como cualquier otra cosa, ¿no? A mí si no me dicen para qué sirve, no o si me lo quiero tomar, pues mal. No revisaban nada, o sea, cuando iba, que iba al igual 2-3 meses, pues iba y me decían, vale, está todo bien, ya te puedes ir. Y seguía con los mismos medicamentos. Cuando empiezo a ir a un psiquiatra de Gerona, me empiezan a revisar la medicación y me la empiezan a rebajar. Y aquí es yo cuando empiezo a ir mejor, porque una persona que tiene un trastorno de conducta, pues con una medicación muy elevada, no es bueno que se tome tanta medicación, digo yo, porque si necesita ayuda, creo que con tanta medicación, ¿para qué le sirve? ¿Para que se queda dormida en los rincones? No. Solamente me tomo una pastilla y estoy la mar de bien, porque me han ayudado especialistas y estoy súper bien. Aquí está la prueba, que con una pastilla, divinamente. O sea que solo voy a decir una noticia. Bueno, una noticia, voy a decir un anuncio, como se llame. Que psiquiatras, revisar bien todos los medicamentos, que por un trastorno de conducta, con tanta medicación no vale. Con una pastilla, la gente está divinamente. Bueno, pues el testimonio de Nuria, creemos que, nada, queremos agradecer a Nuria por
por compartir con todos nosotros su testimonio y su experiencia y bueno, creemos que el mensaje que da es muy, muy importante, ¿no? y que hay que trasladarlo. Y ahora queremos compartir también la experiencia de la familia, ¿no? de una familia, de un padre y de una madre, de una mujer con discapacidad intelectual. Y en este caso también lo vamos a hacer a través de vídeo. Ellos son Rosa María Rivera, que es la madre de Carmen Monroy, y Jesús Monroy. Ellos son la familia que van a compartir a continuación su experiencia. Compartimos el vídeo un segundito, por favor. Pues Carolina es una chica que le diagnosticaron autismo hace unos 25 años, porque ella actualmente tiene 28 y tiene un autismo severo. No habla, no se comunica con palabras, dice algunas esporádicamente, tiene necesidades para la vida diaria en prácticamente casi todo. Pues tiene muy poca motricidad fina, necesita ayuda para comer, para vestirse, para asearse y bueno, y además luego también es una chica que no tiene, debido a esta falta de motricidad y tal y falta de interés quizá, no ve la tele, no lee, no pinta, no hace nada con sus manos, con lo cual su relación con el mundo es a través de interactuar socialmente con nosotros o con amigos íntimos. Por lo cual, pues claro, nuestro apoyo es las 24 horas de los 365 días del año, ¿no? De estar con ella. Bueno, cuando Carolina tenía unos 6-9 meses, empezó a presentar problemas de psicomotricidad y tal, no evolucionaba como cualquier otro chico. Contactamos ya con una psicóloga que en principio es la que empezó a verla y ahí fue donde nos empezaron a hablar de autismo. Cuando Carolina tenía casi 4 años, nos derivaron ya a un centro de educación especial que tenía psicólogo psiquiatra dentro del mismo centro. Entonces, como por esa edad ella había empezado a desarrollar crisis de autolesión, y no hablaba ni nada, entonces, bueno, este centro era un centro que también empezó a utilizar con ella la comunicación alternativa a través de pictogramas y todo esto. Pero la psiquiatra como era una situación bastante angustiosa por el tema de las autolesiones y crisis continuas, pues fue donde la primera vez nos propusieron de darle algún tipo de medicación que le calmase estas crisis de agitación que tenía. Y ahí fue donde empezaron a dar neurolépticos. Primero fueron de un tipo, después, como no cesaban las crisis de agitación y tal, al final llegó a los 7 años, que fue cuando introdujeron directamente ya el Risperdal, la risperidona, que fue quizá lo que sí que es verdad que consiguió parar esas crisis de agitación. Tampoco podemos estar demasiado seguros si fue solamente por el Risperdal o también porque ella durante esos años había desarrollado ya una cierta autonomía en comunicar cosas vitales a través de pictogramas o signos, y eso también había ayudado al psicofármaco a dejarla sin crisis. Bueno, ella también continuó con otro tipo de problemas, que era que no dormía, cosas que dejó las autolesiones, pero otras cosas continuaban. Entonces, bueno, pues la respuesta del psiquiatra fue ir añadiendo otro tipo de neurolépticos complementarios. Sí que es verdad que cuando nos los recetó la primera vez, bueno, la explicación fue que necesitaban cortar esas crisis de autolesión. Nosotros, claro, éramos nuevos en todo esto y confiábamos plenamente en una opinión profesional psiquiátrica, ¿no? Entonces, pues claro,
Sí que es verdad que hicimos alusión a que habíamos leído los efectos secundarios y tal, pero la respuesta en ese momento fue que los efectos secundarios que ponen en los prospectos es que los tienen que poner, ¿vale? Con lo cual, jamás durante aquella época vimos que hubiese por parte de la psiquiatra ninguna alusión a que ella pudiera estar teniendo unos efectos secundarios que también le afectasen en su día a día. No lo teníamos, sí que nos dábamos cuenta nosotros. Nosotros veíamos claramente que cuando ella tomaba según qué medicaciones, ¿verdad? Tenía... Sí, nuestra lucha, un poco lo que nosotros demandábamos era que el tipo de medicamento que tomara, si era posible, en todo lo posible, si es que no había otra alternativa, que no la anulara, que no la dejara, porque vimos en el transcurso del principio, cuando los primeros medicamentos que probamos, en algún caso se le quedaban los ojos muy raros, la veíamos que no tenía conciencia del estado, del lugar donde estaban, y entonces sobre todo dijimos, por favor, que el medicamento, dentro de lo posible, que no la anule, que ella sea un poco consciente. Entonces esto con el Risperdal sí es cierto, es con el medicamento de los que se provocan, que mejor se consiguió y que además mejor resultado le dio en el tema de las autolesiones. Después, para lo que os comentaba Rosa de dormir, fue cuando le añadieron Sinogan. El Sinogan sí que era un medicamento que ya ahí sí que la veíamos, lo que pasa es que lo tomaba solamente de noche, bueno, en algún momento también durante el día, pero la vimos que sí la trastornaba un poquito en cuanto a que la anulaba. Preguntábamos, dijimos si era necesario, dijo que es que en ese momento para conseguir el resultado que buscábamos, que tenía que ser este medicamento, y bueno, nosotros luchamos siempre por bajar la cantidad de gotas que se le administraba en la dosis, e incluso pedíamos probar de retirar, incluso el Risperdal. En algún caso nos dijeron que eso era muy peligroso, y bueno, nunca conseguimos quitárselo del todo. Después, cuando ya Carol salió del centro de educación especial que estaba la psiquiatra, y pasó a otro tipo de centro ocupacional, entonces bueno, ya claro, dejamos de ver a esa psiquiatra y empezamos a ver a la psiquiatra de la Seguridad Social, que es la que actualmente la lleva, ¿no? Y bueno, seguimos en las mismas, quiero decir que Carolina iba creciendo, se iba haciendo mayor y bueno, nunca volvió a las crisis de autolesión. Sí que tenía otro tipo de problemas, más agitación, estaba más nerviosa, más inquieta, más saltaba, o sea, era una agitación constante, y entonces cada vez que íbamos a comentar esto, porque las visitas son periódicas dentro de lo que la Seguridad Social te puede ofrecer, ¿vale? Que son 1 o 2 veces al año, entonces la respuesta siempre era igual, o sea, era siempre pues vamos a poner esta medicación, y las explicaciones siempre han ido de lo mismo, es que si le subimos la dopamina y le bajamos la serotonina y le subimos no sé qué, ¿vale? Que esto lo entienden ellos, tú lo haces como diciendo, pues vale, ¿no? Entonces ellos tienen sus fórmulas, y entonces pues iban probando ponerle más medicación, hasta que hemos llegado llegó un momento en que incluso tuvo una crisis epiléptica, una sola crisis epiléptica, entonces empezó a llevarla la neuróloga, que le recetó, además de todo lo que tomaba ya, antiepilépticos. Bueno, pues llegó un momento en que la psiquiatra nuestra, muy honestamente, nos dijo que ella no sabía más, que no sabía más qué hacer, y nos recomendó otro psiquiatra. Entonces, bueno, pues nos fuimos a este otro psiquiatra ya por la vía personal, quiero decir, ya de particular. Bueno, pues este psiquiatra al final, por lo que nosotros le explicamos, el plan de medicación que vio que tenía Carolina, y hablar con nosotros, pues nos dio que su opinión era pues básicamente la que habíamos buscado toda la vida y no habíamos encontrado soporte en los psiquiatras, de decir, oye, podemos ir reduciendo medicación a ver qué pasa, ¿no? Y te enfrentaba siempre al miedo del psiquiatra de decir, ostras, si le bajo y luego va mal, para recuperar otra vez a como está ahora, era miedo, ¿no? Por parte del psiquiatra, que no nuestro, que podía haber sido al revés, pero no, siempre ha habido miedo por parte de los médicos en reducir las medicaciones.
Y este psiquiatra, bueno, pues nos propuso reducir la medicación y ver otro tipo de terapias, como era la comunicación a través de visual, como eran apoyos pues en otras, a través del centro ocupacional con personal que supiera pues hacer actividades con ella que le pudieran calmar los nervios porque se estaba viendo divertida o haciendo esto. Y desde entonces, esto ocurrió en febrero. Desde entonces hemos pasado una vez al mes por consulta del psiquiatra, que ha ido reduciendo la medicación, hemos seguido sus pautas. Y hoy en día Carolina está como mínimo igual que cuando tomaba todo ese cóctel de 5 medicaciones diferentes, porque además de neurolépticos después fueron añadiendo, ya te digo, antiepilépticos, antidepresivos, algo para dormir, le iban... Bueno, pues Carolina hoy estamos en proceso de quitarle todo. Actualmente solo está tomando el antidepresivo en el momento de la noche para dormir y una pastilla más, y el Depakine, que es el antiepiléptico, que dependemos todavía de ver la opinión de la neuróloga para valorar si realmente ya se le puede retirar, porque tuvo una sola crisis hace 2 años y no ha vuelto a repetir. Consideramos que hoy por hoy Carolina está mejor, está más contenta, está más presente, puede empezar a hacer otras cosas que antes pues no tenía interés, porque pensamos que está como medio dormida siempre. Y también estamos en el tema de que los neurolépticos que ha tomado tanto tiempo, presumiblemente le han causado un efecto secundario en la que neurológicamente le ha afectado a la movilidad de las piernas. Empezó hace 2 años, poco a poco, a dejar de caminar, o a caminar muy poco, a caminar con unos movimientos que como si no dominara la pierna. Y en principio pues empezábamos a trabajar con la hipótesis de que retirando los neurolépticos y tal ella podía recuperar. Como no se ha retirado totalmente toda la medicación, todavía no podemos saber. No le ha ido a menos, es más, le ha ido a más. Por la calle tiene que andar en silla de ruedas, en casa se mueve andando, pero tampoco encontramos apoyo en ningún médico, en neurólogo, para que se pueda implicar en realmente investigar si es parte de ha sido por la medicación o porque tengan algún estudio en marcha de que esto es así. Si quieres te comento el caso de ayer mismo. Ayer tuvimos una visita con un neurólogo y bueno, pues igual cuando entré a plantearle qué opinión tenía él de la falta de movilidad de las piernas de Carol, directamente me dijo que eso era producto de su autismo, que era una estereotipia. Bueno, podía ser su opinión, que era una estereotipia, pero al nosotros preguntarle si no pensaba que podía ser efecto de la medicación neuroléptica y tal, nos dijo sí, también, esto afecta al cerebro. Bueno, ya, pero entonces un poco te encuentras con el desconocimiento de ese profesional al que tú llegas con una necesidad de respuestas o o que has puesto en él una confianza, que de repente sales pues siendo consciente de que hay muchísima falta de información o de cultura sobre el mundo de la discapacidad. O sea, son neurólogos, psiquiatras, todos son para gente estándar y cuando se meten en el mundo de la discapacidad o bien quieren tirar por la misma vía sin valorar otras alternativas por desconocimiento, pero tampoco hay un interés en ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos. Yo solo quería apuntar, en el caso de la psiquiatra de la Seguridad Social, que nos recomendó a este otro psiquiatra, ella nos dijo que es que, dice, yo me encuentro perdida, Jesús, dice, no veo el tema de la medicación cómo lo podemos ajustar, porque ella realmente nos quitó el Risperdal y le quitó el Sinogan. Y lo cambió por otro neuroléptico, o sea, ya hizo un cambio, empezó a hacer movimientos que anteriormente nadie se había atrevido a hacer. Entonces, ella lo que nos dijo es que ella tenía este mentor, que ella quería que hiciéramos como mínimo una consulta, dice, y a ver si nos ayuda a reconducirnos, a ver por dónde podemos tirar con los fármacos.
y bueno, a raíz de ahí fue cuando contactamos con el psiquiatra que nos está retirando la medicación. Pero esta psiquiatra yo la valoro muy honestamente, su actitud, porque ella luego, cuando ya le comentamos de que íbamos a continuar con este otro psiquiatra, le pareció estupendo y nos sigue dando apoyo. Nunca esperamos que en un medio corto plazo aún estuviéramos consiguiendo los resultados por el comportamiento que está teniendo Carolina en la retirada de la medicación. Pues, estamos muy contentos en ese aspecto. Bueno, pues nada, creemos que también el testimonio de Rosa, de Jesús y también, bueno, por extensión de Carolina ha sido muy, muy interesante y ha sido impresionante poder escucharles de primera mano, aunque no hayan podido participar en directo. Les agradecemos muchísimo, muchísimo el abrirnos las puertas de su casa y el poder compartir con todos nosotros y con nosotras su experiencia. De modo que nada, muchísimas gracias a Rosa, a Jesús y a todos los que habéis estado implicados en la grabación de este vídeo. Y nada, de nuevo damos paso a Ramón y a Mariona en esta parte que es de la conversación inversa, ¿no? Donde algunos de vosotros habéis compartido dudas que teníais sobre este tema y Ramón y Mariona han estado ahí estudiando y preparándose las respuestas y ahora van a compartirlas. Nada, muchas gracias. Adelante. Gracias, Silvia, y de nuevo también gracias a Carol y a Nuria y a todos los que les han acompañado para ofrecernos este testimonio que refleja pues una realidad que comentabas, ¿no? Vaya por delante, de todas formas, María del Mar lo ha dicho yo también, de que el fármaco puede ayudarnos muchísimo si el diagnóstico es correcto y se hacen otras cosas además de, ¿no? Pero hemos querido ilustrar también en el capítulo del libro la situación de la mala praxis más que de la buena praxis, porque es algo en lo que no suele pensarse como Rosa y Jesús han manifestado, ¿no? Bien, hemos recibido un conjunto de preguntas y con María del Mar decidimos pues, no improvisar, ¿no? Pero casi, ¿no? Y contestarlas de forma coral, ¿no? Porque cada uno de nosotros pues, tiene suficiente experiencia para bueno, pues poder contestarlas, cada una de ellas. Y yo lo que haría, María del Mar, si quieres, yo leo el enunciado de la pregunta, ¿sí? Y empiezas contestando tú, yo me añado al comentario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, de acuerdo. A ver, perdona, sé que hay gente que no me oía muy bien. Me he intentado poner unos cascos y la verdad es que no me van bien. Intentaré subir la voz todo lo que pueda. Espero que me oyáis, pero bueno, disculpas. Te oímos, yo te oigo, al menos yo te oigo bien, ¿no? Perfecto. Bien, la primera pregunta que nos habéis planteado, la leo literalmente, dice: respecto a los efectos secundarios adversos e interacciones de los psicofármacos, además de monitorizar la tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso, conducta, ¿cuándo nos debe preocupar? Vemos síntomas extrapiramidales, babeos, discinesias, disartrias, ansiedad, aumento de peso y decimos que es por la medicación. ¿Dónde está el equilibrio beneficio-efectos adversos? Vale, pues si quieres, Ramón, contesto yo esta pregunta. Sí. Pregunta muy interesante. Monitorización de fármacos. La monitorización de fármacos es diferente para cada fármaco. Hay algún fármaco que va a requerir una monitorización más específica que otros y esto es importante. ¿Cuándo nos debe preocupar? A ver, aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Una muy importante, la que he dicho yo antes, de posibles efectos idiosincráticos, aquellas reacciones adversas que quizás son individualizadas a la persona y que pueden ser bastante significativas, algo que no esperamos. Esto nos debe preocupar. Otra cosa que nos debe preocupar son algunos efectos secundarios que son graves. No todos los efectos secundarios son graves. Hay algún efecto secundario que lo sabemos que es grave,
Uno, por ejemplo, que es muy evidente, es de un fármaco que se llama clozapina, que es un antipsicótico y que debemos monitorizar de forma muy rigurosa la sangre, y si tenemos algo que se llama granulocitosis, pues esto deberemos pararlo y esto lo sabemos. Hay algunos efectos secundarios muy graves. Un tipo de rash que está asociado pues, con un fallo hepático, pues evidentemente esto lo debemos de parar. Hay otros efectos secundarios que pueden escandalizarnos cuando los vemos y no necesariamente son tan graves. Y hay otros que los debemos poner sobre la balanza del riesgo-beneficio. Por ejemplo, sabemos que los antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación, sí pueden estar asociados a un síndrome metabólico. Puede que sean uno de los factores contribuyentes al desarrollo de una diabetes, y esto puede escandalizar mucho, solo uno de los factores. Pero no necesariamente esto, si el riesgo-beneficio todavía es favorable, no necesariamente vamos a tener que parar el fármaco, por mucho que parezca increíble que digas una diabetes. Es todo poner el riesgo-beneficio. Evidentemente, la parte que es indiscutible es si no es efectivo. ¿Para qué vamos a tener un fármaco si no es efectivo? Esto es una razón de pararlo bien y con cuidado, pero pararlo. Y cómo la persona tolera los efectos secundarios. Habrá efectos secundarios que se tolerarán muy bien, que no serán preocupantes, pero eso siempre tiene que ser la persona que nos lo pueda decir, y si la persona no nos lo puede comunicar, pues los soportes que tiene la persona de saber decirnos pues lo está tolerando o no. Y el equilibrio entre efectos adversos y beneficio, pues es un poco ya lo que os he contado, pero es lo más importante. Gracias. Yo añadiría, ¿no?, el hecho de que estamos hablando de psicofármacos, pero no nos olvidemos que cualquier fármaco tiene la posibilidad de generar efectos adversos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, solo en los antiinflamatorios o analgésicos que tomamos regularmente, muchas veces sin tener en cuenta pues, sus efectos sobre la mucosa gástrica o sus efectos hepáticos, el paracetamol, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ningún fármaco está exento de efectos secundarios. De hecho, está en si se monitoriza bien, si se sigue bien, si se prescribe adecuadamente, si se hace un seguimiento, como María del Mar comenta, o si se prescriben de forma crónica sin que nadie lo revise, como es en muchos de los casos, ¿no? Si es así, no hay ningún problema en su utilización, y muchos de nosotros, entre los que me incluyo, vivimos más años y mejor gracias a tomar algunos medicamentos, ¿no? Por tanto, gracias a ello estamos mejor, ¿no? Sí. Ramón, antes de que pases a la segunda pregunta, también algo que quería añadir. Hay algunos efectos secundarios que estarán muy claramente asociados a algunos psicofármacos, pero hay otros que quizás puedan contribuir, pero debemos también de buscar otras causas, por ejemplo, la subida de peso, qué tipo de actividad física se está haciendo, qué tipo de dieta se está haciendo. O sea que tenemos que también buscar otros posibles contribuyentes que puede que sean más importantes. Esto era lo único que quería añadir. Y de hecho tener muy claro también, María del Mar, ¿no?, que cuando utilizamos determinados psicofármacos, aún bien indicados por la patología que estamos intentando tratar, tenemos que tener en cuenta también las características individuales del sujeto, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿no?, en una persona con el síndrome de Prader-Willi, con su tendencia a la hiperfagia, con el aumento de peso, y que pues, por la conducta que sea, que muchas veces es el resultado de no poder acceder a la comida, le vamos a dar pues un antipsicótico cuyos efectos secundarios van a ser de nuevo el aumento de peso, ¿no? Es decir, el beneficio-riesgo también tiene que tener en cuenta las características personales de cada individuo, de cada sujeto, que están condicionadas muchas veces por su propio fenotipo, ¿no? Pero bien, queda claro. La segunda pregunta, dice, en el caso de las personas con TEA que sufren grandes cambios en su conducta por transformaciones importantes en su entorno, ¿cuánto tiempo debe mantenerse la medicación de apoyo? Digo de apoyo porque tiene mucha agresividad y es en momentos que no hay
aparentemente ningún disparador. Bueno, ¿quieres que conteste yo? Los dos, empieza. Sí. Vale, a ver, de nuevo, una pregunta muy buena. Me encanta y me ha gustado muchísimo que se haya usado el término medicación de apoyo. Lo encuentro un término muy bueno, me gusta mucho. Una persona con autismo, con grandes cambios en su conducta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que son episodios graves, pero muy de forma muy puntuales. Estamos hablando de que son episodios muy frecuentes. Estamos hablando de que ya hemos hecho todas las otras intervenciones. Quizás un psicofármaco sea adecuado pautarlo. Si son episodios muy puntuales, ¿va a prevenir este psicofármaco estos episodios? Seguramente no, seguramente necesitaremos hablar más de una medicación de apoyo como un Ciprefisa bien indicado y dado de forma en el momento adecuado. Si estos episodios son realmente muy frecuentes y todas las otras intervenciones están ya en marcha y los riesgos y el riesgo sigue siendo elevado, un poco lo que he explicado antes, pues puede que sea adecuada la medicación. Sí, muchas veces vemos, y también otra vez muy bien hecha la puntualización, de que no hay aparentes disparadores, porque no sé quién ha puesto esta pregunta, pero evidentemente esta persona está pensando en que no necesariamente que no haya aparentes disparadores no quiere decir que no sean. O sea, que agradecerte que pienses de esta manera tan global. No sé, Ramón, si quieres añadir algo Sí, más. y de hecho tenemos que tener muy claro que las conductas que nos preocupan en personas en el espectro, en la condición del autismo, pues pueden tener múltiples y muchas causas, ¿no? Y no necesariamente precisar de un tratamiento farmacológico para su mejora, más allá de la urgencia, ¿no? Que siempre pues, tiene que ser transitoria y revisable inmediatamente, ¿no? Si la principal razón es que detectamos realmente una enfermedad mental, como puede ser un trastorno cíclico del estado de ánimo, un trastorno depresivo, comórbido, y que aparezca, pues evidentemente va a beneficiarse de ese tratamiento que vamos a monitorizar. Pero sabemos, María del Mar, lo sabemos, y la gente que nos oye también, ¿no? Que la mayoría de comportamientos en el espectro del autismo tienen que ver con variables del entorno, y a tipo sensorial, y a tipo estructural, y a tipo comunicativo, y por ahí es donde se tiene que trabajar. De lo contrario, estamos errando el tiro, ¿no? Errando el diagnóstico y el tiro, ¿no? Está claro que la intervención tiene que ser multidisciplinar, tal como planteamos en el libro, ¿no? Y donde todos tenemos algo que decir a partir de la correcta evaluación y de las correctas hipótesis, ¿no? Pero hay que andar con cuidado porque, como veíamos en el caso, por ejemplo, de Carolina y también de Nuria, pero Carolina pues, puede ser ese ejemplo de TEA con mayores necesidades de apoyo, muchas veces acabamos, digamos, pensando que el psicofármaco es la única solución y es algo que no revisamos, ¿no? Y eso vemos que no. Seguimos, María del Mar. Nos gustaría saber cómo podemos extinguir algunas manías en personas con discapacidad intelectual que viven en residencia. Por ejemplo, no querer ponerse el pijama para acostarse o no querer cambiarse de ropa. Bueno, yo pediría que fuésemos muy exquisitos con el lenguaje que utilizamos. Entiendo que se haya usado la palabra manía, pero tenemos que ir con mucho cuidado porque tiene aquí, y por favor, quien haya hecho la pregunta, que no lo tome como una crítica, que lo tome como una crítica constructiva, pero tiene un detonante negativo y tiene un detonante de que no nos gusta lo que está pasando. Si la persona que ha puesto la pregunta ha visto mi última diapositiva, ambientes capacitados, es una residencia, un ambiente capacitado, es una manía o es algo que nos está interfiriendo con lo que tenemos que hacer como cuidadores, como personal de apoyo, que necesitamos que toda la persona, la gente en la residencia pues se vaya a dormir a cierta hora
que tengan todos los pijamas puestos, que no se vayan a la cama sin un pijama puesto. No sé si es una manía, bueno, no lo sé si sí que es una manía, pero es quizás un resultado de un ambiente no capacitado. Y entiendo perfectamente que dentro de un entorno residencial pues haya ciertas cosas que para que pueda rodar el funcionamiento, pues que sea difícil evitarlas, pero no tenemos, la cuestión no es hacer desaparecer esta manía y para esto no, evidentemente no sería una indicación de fármaco en absoluto. No sé si Ramón quiere añadir. Absolutamente de acuerdo, pero imaginemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en mi caso seguramente pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, si me obligan a utilizar el pijama en casa, a lo mejor también me enfado y estaríamos ahí en la brega peleándome con mi entorno, ¿no? Cada uno tenemos, entre comillas, nuestras manías, nuestros gustos o preferencias, pero pueden no ser gustos ni preferencias, pueden ser otras cosas, como muy bien dices, una mala organización a nivel programático, ¿no? Y de turnos que nos exige que todo el mundo esté en la cama a una determinada hora cuando no corresponde, ¿no? O con determinados pues, elementos, etcétera, etcétera. Pero puede ser también alteraciones sensoriales porque la textura, ¿no? De ese pijama o de esa ropa a una persona con autismo le disgusta, le desagrada. O puede ser, ¿por qué no?, un ritual compulsivo, ¿no? Que deberíamos estudiar y analizar y, ¿por qué no?, en ese caso, pues podría beneficiarse de algún tipo de tratamiento. Es decir, mi respuesta a esa pregunta sería analizando los motivos para ello, ¿no? Es decir, ¿por qué no quiere, ¿no? Y a partir de ahí construir las hipótesis necesarias que nos ayuden a mejorar esa situación. Pero por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Lo que no haremos, María del Mar, creo que tú no lo harás, yo tampoco, es, claro, como tiene que estar a las 8:30 en la cama y con el pijama puesto y empieza con la agitación y a dar golpes o a chillar o a molestar, oye, vamos a darle un hipnótico para que esté tranquilo y pueda dormir. Eso no lo haremos nunca, ¿verdad? ¿No? Y si se despierta a las 4 de la madrugada cuando ya ha dormido 8 horas, oye, vamos a darle un antipsicótico con efecto sedante para que esté hasta las 8 en la cama hasta que llegue el siguiente turno. Eso tampoco lo haremos, ¿verdad? Pero pues nuestros colegas muchos lo hacen, ¿no? Y eso hay que hacer mucha pedagogía al respecto, pero la pedagogía a la clase médica es difícil y yo creo que debería ser más fácil la pedagogía a la clase gerencial, a los directivos de instituciones residenciales, para que se den cuenta, ¿no?, de cómo organizamos los apoyos y que sean más preventivos que no provocadores en sí mismos de problemas de la conducta. Bien, la siguiente. Esta tiene que María del Mar. De buenos días, creo que es muy necesaria la información y experiencia profesional para poder acercar un poco más de luz a esta temática tan poco analizada y reflexionada desde el campo de la psiquiatría. Yo hace muchos años que trabajo con personas con discapacidad intelectual y lejos de avanzar veo un preocupante retroceso sobre medicación, diagnósticos confusos, falta de escucha, además del gran hándicap que es la incorporación de la perspectiva de género en la salud mental. Mi pregunta va justamente relacionada con este aspecto. En una población donde los efectos de discriminación y brecha de género son superiores a la población normal, aspectos que repercuten también en la salud de las mujeres, ¿consideráis las cuestiones de género a la hora de pensar en los tratamientos psicofarmacológicos? Bueno, esta ya es pregunta de nota, ¿no? Estas telas, sí. No, a ver, entiendo perfectamente, a ver, creo que me puedo poner en la piel perfectamente de la persona que ha hecho esta pregunta, del profesional o la profesional que ha hecho esta pregunta. Y es verdad que realmente cuando tienes experiencias que te da la impresión que vas hacia atrás, pues cuesta. Yo quiero pensar, yo siempre tengo aquella parte positiva que quiero pensar que sí, que puede que se hagan un par de pasos para atrás, pero alguno hacia adelante lo hacemos y que estemos aquí hoy todos en este seminario de preguntas inversa, pues es parte de ello. Y es verdad que mi realidad actualmente, no solo en el Reino Unido, sino donde yo trabajo, porque las realidades dentro del Reino Unido son muy diferentes, depende de dónde estés. Y la realidad
en diferentes partes en España es muy diferente. Pero sí, sabe mal ver este retroceso, pensar que hacemos un retroceso. Cuestiones de género, pues sí, a ver, no como cosa especial, sino porque para mí se tienen que tener en cuenta todas las cuestiones, y la de género pues puede ser una muy importante, evidentemente. Vamos pensando en mujeres, un depakine, si están dentro de una edad que estén menstruando y que puedan tener la posibilidad de tener un embarazo, pues evidentemente irás con muchísimo cuidado. Evidentemente que hay cuestiones de género que son importantes y que yo personalmente las tengo en cuenta, pero como puedo tener en cuenta muchas otras que son importantes. Y si al poner esta pregunta necesitaba la profesional o el profesional que lo ha puesto se refería a algo más concreto, agradecería que lo pusiese en el chat, porque la cuestión de género es algo realmente que está, pues actualmente hablamos mucho de ello y no sé, y puedo intuir que hay algo más detrás de esta pregunta, pero no sé, Ramón, ¿qué quiere? No, estoy igual que tú, ¿no? En cuestiones de género, tanto en el tema farmacológico, evidentemente lo has comentado, pero quizás también en el tema clínico creo que es importante, ¿no? Ahora, pues bueno, estamos viendo cada vez más que sale a la luz en lo que se viene a llamar el autismo femenino, ¿no? Sobre todo en mujeres con niveles más altos, ¿no? Que están enmascaradas detrás de un comportamiento como muy forzado que les genera mucho malestar, ¿no? Y ese autismo femenino es diferente cuando se manifiesta en hombres, ¿no? Y si no tienes esa perspectiva y lo comparas con hombres, pues posiblemente no los identifiques, no las identifiques, no las ayudes, no las apoyes, y eso genera más problemas, ¿no? Por tanto, yo creo, amplío un poco la cuestión, ¿no? No es tanto un tema de la perspectiva de género en el uso de psicofármacos, que queda claro por el fenómeno biológico, claro, ¿no? De metabolismo, etcétera, etcétera, sino en los aspectos clínicos, ¿no? De cómo determinadas condiciones se expresan en hombres a diferencia de mujeres, ¿no? Y eso vale la pena tenerlo en cuenta y cada vez aplicárnoslo más, ¿no? Bien, seguimos. En la prescripción de los rescates, si precisa, si insomnio, si agitación, muchas veces no quedan claros los criterios de cuándo administrarlo y no todos los profesionales y o familia ven la necesidad de administrarlo. Suelen ser fármacos a administrar por vía oral, a veces cuesta que se lo tomen o se desecha parte. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que hacen efecto? ¿Existen presentaciones bucodispersables? En un patrón de sueño de 23 a 7:30, ¿hasta qué hora se le podría administrar la medicación para el insomnio para que no afecte la actividad diurna? Bueno, a ver, algo que nosotros actualmente hacemos en nuestro servicio es hacer una pequeña guía para cada si precisa. Hablo de una guía, pero es un folio normal con letra grande que tiene las indicaciones muy claras. O sea, esto está fuera de lo que puedan ser la prescripción, no sé dónde tenéis inscritos todos los fármacos. ¿Y qué ponemos en esta pequeña guía? Pues ponemos muy claras las cosas que se tienen que hacer, las intervenciones que se tienen que hacer antes de que se considere el si precisa y cuándo dar el si precisa si han fallado las intervenciones que detallamos. Y evidentemente escribimos de forma muy clara y muy breve el tipo de conducta o que va a requerir a lo mejor un si precisa. Con esto, pues, esto nos ayuda. ¿Quién hace estas pequeñas guías? Pues las puede hacer en nuestro servicio, las puede hacer enfermería, las puede hacer incluso el personal de apoyo que después la revisa enfermería, y esto a nosotros nos ha ayudado. Las otras,
A veces cuesta que se los tomen o se eche aparte un buco dispersable. A ver, depende del tipo de medicación. Hay algunas medicaciones que tienen un buco dispersable, pero lo más importante es saber que habéis seguido, que tenéis la pauta clara. ¿Y cuándo van a ser efectivos? Esto depende de cada fármaco. Hay ciertos fármacos que van a ser efectivos más rápidamente y luego depende también de la persona, de lo que es a nivel fisiológico cada persona. Y cuándo se puede dar un hipnótico en un patrón de que nos has puesto de 23 a 7:30. No cuando se haga, entiendo que es que tarde lo puedes dar. Primero planteate si lo necesita y si está siguiendo la pauta. Y segundo, dependerá del tipo de hipnótico también, y esto debería quedar claro en la pauta. A veces no hay tiempo para hacer estas cosas, pero poquito a poco sí podemos incorporar guías muy simples, muy sencillas, muy visuales, muy fáciles de acceder y ver, pues podría ayudar. Yo solo añadir que el si precisa suele ser el resultado de la incompetencia, ¿no? Muchas veces de esos entornos no sanos, ¿no? Y que muchas veces se busca, ¿no?, la medicación de rescate como esa varita mágica, ¿no? Puede ser necesario, no lo niego, y puede ser muy útil, no lo niego, pero no debe ser nunca la primera y única estrategia a utilizar frente a crisis conductuales. Si estamos llegando al rojo, al semáforo rojo, aunque rápido puede ser, muchas veces es porque no hemos actuado bien preventivamente, ¿no? O no hemos actuado bien en las primeras fases de ese ciclo. Eso no niega la utilización de, pero en ningún caso es la justificación para no hacer todo lo que hay que hacer previamente, para esos entornos sanos y saludables, ¿no?, preventivos. Bien. Perdona, Ramón, he visto que Maite, no sé si Maite es la persona que ha hecho la pregunta no relacionada con el género, pero ha escrito en el chat. No sé si eres tú, Maite, pero bueno, por si acaso lo eres, también nos hablas de mujeres, de procesos de malestar con menopausia, dolores menstruales. No eres la de la pregunta. Vale, gracias, Maite. Bueno, de todas maneras, nos pides, es interesante que hayas puesto que hayas hecho esta aclaración, porque es verdad, no nos hemos referido a ella, pero sí son cosas que se tienen que tener en cuenta. Y nos pones, el comentario que nos pones es que llevarnos a identificar la necesidad de medicar sin análisis biopsicosocial. Piensa que menopausias son cosas muy biológicas, o sea que evidentemente que tenemos que hacer aquí la valoración total, pero hay mucho de biológico en todo lo que son los ciclos hormonales. Simplemente quería aclarar esto. Bien, sigamos. En cuanto a la vida adulta, las personas con discapacidades del desarrollo, ¿ellos deben mantener medicación los que ya han sido medicados toda la vida? Bueno, esta pregunta creo que ya le hemos respondido algo, pero de nuevo, muy buena pregunta y muy difícil de dar una respuesta. Bueno, es que no se debe de dar una respuesta blanco-negro. Quitar medicación una vez que has estado medicado con un fármaco psicotrópico toda la vida puede ser muy, muy difícil. Quizás si pudiésemos volver atrás en el tiempo, una persona que ha estado con un fármaco 30 años, 40 años, quizás si pudiésemos volver atrás en el tiempo, no se hubiese iniciado, es posible. Pero la realidad de una persona que ha estado muchos años, y a lo mejor 30 años os suena muchísimo, pero 10 años, 5 años, con un mismo psicofármaco, y estamos hablando ahora de conductas que nos preocupan, a veces retirarlos es muy difícil y se tiene que ir con mucho cuidado, se tiene que ser muy cauto. Evidentemente se debe intentar retirar, y esto creo que lo he dejado clarísimo en mi exposición. Se debe, y se debe tener en cuenta el riesgo que esto puede acarrear y ser muy honesto. Una cosa que me ha gustado mucho me han gustado mucho los dos vídeos, de lo que nos piden en los dos vídeos, tanto
tanto creo que es Nuria como los Nuria. padres, sí, pues nos piden que seamos honestos, que tengamos estas conversaciones tan claras, que demos la información, pero no información de serotoninas y dopaminas, sino que se quedan que estas cosas se quedan a nivel muy teórico, sino que tengamos estas conversaciones honestas. Y dentro de los riesgos pues está que quizá una medicación pueda desestabilizar y tenemos pero esto no quiere decir que no lo debamos de hacer. Y otra vez, riesgo de beneficio. Y para ello hay protocolos, ¿no? Entonces hay que seguir los protocolos y las guías, NICE y otras guías, como también el capítulo del libro intentamos plasmar el protocolo no tanto de la prescripción, que eso parece como fácil, ¿no? Sino básicamente la de prescripción, ¿no? De la racionalización del uso de fármacos, ¿no? Bien, otra de nuestras dudas es cómo actuar ante una alteración de conducta tipo rabieta, cuando a una persona con discapacidad se le llama la atención o se le corrige en alguna cosa y esta no encaja bien en eso. Bueno, esta pregunta es un poco, a ver, creo que la hemos contestado, pero de nuevo, ¿por qué está teniendo esta rabieta? ¿Quién se debe de adaptar a quién? ¿Nosotros a ellos a nosotros? ¿No son ellos a nosotros? Una buena valoración del entorno, de los posibles desencadenantes, de si es parte de qué es esta rabieta. Y reprimir una rabieta no es lo que debemos hacer. Y eso está un poco en línea con la pregunta de hacer, la pregunta de ir a dormir y de ponerse el pijama o no ponerse el pijama. Pueden ser situaciones totalmente diferentes, pero no esto de corregir algo, ¿por qué lo corriges? Pensad en las personas con discapacidad, pensad en un adulto con discapacidad, corregir, ¿qué quiere decir corregir? O sea que esta pregunta es muy, no sé, me hace a mí plantearme muchas otras preguntas. Ramón. No, absolutamente de acuerdo, ¿no? Es decir, es evidente que no es un tema de medicación para nada, ¿no? Y que generalmente pues habrá que hacer esa evaluación de los porqués, ¿no? Llámese análisis funcional de la conducta, llámese como quieras, ¿no? Y de trabajar con aquellos que están apoyando sobre sus actitudes, básicamente, ¿no? Bueno, y esa caja de herramientas que se llama apoyo conductual positivo y atención centrada en la persona nos ayuda a eso, ¿no? Siguiente. Perdona, Ramón, veo que hay una persona, Miriam, Miriam, que crees que no te estamos respondiendo a tus preguntas en el chat. Sí que te las estamos respondiendo. Muchas de las cosas que nos has dicho creo que han salido. Y también hay alguien que te ha respondido, que creo que es muy buena respuesta, que te dice que la función de la persona que te apoya es enseñarte a que consigas las cosas por ti mismo y orientarte, y con esto conseguirás ser feliz. O sea que esta es muy buena respuesta. Y creo que no se me ha quedado en el tintero ninguna de las otras preguntas, porque también haces referencia a un perrito. Para esta persona con TEA puede ser, y seguro que la familia te lo tomará en cuenta. Pero gracias por tus comentarios en el chat. Gracias por estar atenta al chat, porque yo estoy leyendo y no veo. Sí, Miriam, a veces es difícil hacerlo todo. Bien. Hay niños y adolescentes que llevan varios psicofármacos y durante muchos años de tratamiento. ¿En qué pueden afectar estos a nivel físico y mental en su crecimiento y desarrollo? ¿A qué debemos estar atentos? Vale, sí, y de alguna manera esto ha salido con el vídeo de los padres de Carolina. Carolina, sí, que su preocupación era evidente con los que ellos piensan, no lo saben cierto, que pueda ser un efecto pues a largo plazo de medicación. Evidentemente yo no tengo los datos en absoluto de Carolina y no puedo hacer comentarios sobre este caso.
Los efectos secundarios a largo plazo hay algunos que sí que son importantes y lo que se tiene que hacer es, pues con esta monitorización que cada vez debe ser más rigurosa, la monitorización de fármacos, pues de alguna manera poder ser capaces de que cuando pasa uno de estos efectos secundarios a largo plazo, si todavía tener otra vez esta conversación tan honesta con la persona con discapacidad, con la familia, si la persona con discapacidad pues no tiene la comunicación y la capacidad de poder entender la información necesaria, de poner otra vez todos los riesgos, beneficios, y si todavía los beneficios llegamos a un acuerdo que pesan más que los riesgos, pues lo que es muy importante es saber saber intervenir en aquellos efectos secundarios, qué podemos hacer y evidentemente si tenemos una hipertensión pues vamos a tener que tratar una hipertensión. He hablado antes de la diabetes, pues saber cómo intervenir, pero esto siempre estando de acuerdo con la persona con discapacidad o familia o soportes, y estar todos de acuerdo es que aquellos beneficios todavía sobrepasan los riesgos. Si los riesgos son demasiado altos, pues la respuesta es muy clara, se debe de quitar. Pensemos, por ejemplo, que hay estudios que cifran en el 50% la prevalencia del síndrome metabólico en personas con discapacidad intelectual que están bajo el efecto de neurolépticos y que no revisamos. Es decir, ya no lo revisamos en personas sin discapacidad intelectual, pues en ese colectivo que está tomando más antipsicóticos sería de obligada, ¿no? Pues bueno, como sucede en Inglaterra, el análisis, como mínimo un análisis sanguíneo anual para determinar pues glucemias, etcétera, 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 ¿no? Porque la prevalencia de alteraciones, ¿no? Sanguíneas, en este caso metabólicas como consecuencia del uso, es alta, ¿no? Y es algo que deberíamos tener en cuenta, el screening anual como mínimo, ¿no? Y algo que tenemos que conseguir de las administraciones de salud en nuestro país, claro. Sí, bueno, añadir a esto, Ramón, que nosotros como servicio no siempre tenemos la capacidad de hacer toda esta monitorización nosotros directamente y nos apoyamos muchísimo en el médico de familia, con más o menos éxito. A veces los médicos de familia nos lo devuelven, nos dicen nosotros tampoco tenemos la capacidad, pero no siempre, todavía no tenemos esta capacidad. En la pregunta esta, perdona que nos hemos pasado de alto, que nos comentas efectos a nivel mental, bueno, físico y mental en su crecimiento y desarrollo. Sí. Esto depende del fármaco, evidentemente un fármaco que está pautado en una persona que está desarrollando el crecimiento, como un fármaco que pueda ser para tratar el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, pues se tiene que monitorizar crecimiento, se tiene que monitorizar peso, evidentemente. El desarrollo mental, pues creo que los padres de Carolina han explicado muy claro que pensaban que en un momento pues que ella no estaba allí. Esto es muy diferente a que no dejen que haya un desarrollo mental. Y lo que se tiene que tener muy en cuenta es que ciertas patologías, si no están bien tratadas, pueden tener un efecto más dañino en todos estos, ahora hablo más de desarrollo mental, estoy pensando en una epilepsia, que tengas una crisis epiléptica que te pueda producir más daño cerebral, estoy pensando en una psicosis crónica o un estado que tengas constante de angustia y agitación, o sea que todo esto se debe tener en cuenta. Bien, nos quedan 2 preguntas y ya estamos fuera de tiempo. No, y liga con el tema de la epilepsia, porque la siguiente es esta, ¿no? En personas que además convulsionan, ¿qué tipo de fármacos les ayuda en su conducta? Su agresividad y alucinaciones son frecuentes. Vale, individualizada, o sea, la medicación debe estar individualizada. No nos podéis hablar de que son frecuentes en epilepsias la agresividad y alucinaciones,
Evidentemente que hay una asociación, pero ¿por qué las alucinaciones son parte de la crisis epiléptica? Son no parte de la crisis epiléptica. Se debe de evaluar de forma muy individualizada. La agresión es un efecto secundario del fármaco, no es un efecto secundario del fármaco, o sea que valorar la eficacia, hacer una buena valoración de efectos secundarios, hacer una buena valoración de lo que tenemos delante, del cuadro que tenemos delante, una valoración multifuncional. Sí, de hecho, tanto es así y tanta importancia le damos a la epilepsia que en el capítulo de salud mental del libro hay un apartado sobre esa interrelación entre sintomatología conductual y sintomatología psicótica light, ¿no? Pseudopsicótica, delirios, alucinaciones, como resultado de la actividad comicial, no como resultado de una psicosis, ¿no? Y es algo importante porque puede suceder antes, durante, después o intercrisis, ¿no? Y es algo que forma parte de esa evaluación. Como decíamos al principio, la mejor intervención es una buena evaluación, ¿no? Y con las palabras de María del Mar creo que se ajusta a eso, ¿no? Ya la última, María del Mar, y dejamos que se marchen, ¿no? Con personas con autismo grado 3 de dependencia en residencia que toman medicación de índole psiquiátrica, no pueden utilizar pictogramas y su lenguaje es muy limitado. ¿Cómo podemos intervenir? Su familia es reacia a dar medicación porque no quiere verla anulado. Gracias. Intervenir sobre qué, ¿no? Sobre qué, no. Vale, a ver, yo le pregunto a la persona que haya hecho esta pregunta, ¿para qué crees que podrían ser en este caso necesarios o eficaces? ¿En qué aspecto podrían ser eficaces los psicofármacos? Esta es mi primera pregunta. ¿Sobre qué intervenir? Exactamente lo que ha dicho Ramón. No se pueden utilizar pictogramas. ¿Es este un no se puede en una cosa absoluta o es que se ha hecho ya se le ha hecho una valoración de comunicación y se han agotado todas las posibilidades o que solo se han considerado pictogramas porque es aquello lo que conocemos? La familia reacia, debemos de escuchar a las familias. Si es reacia, seguro que tienen una razón de por qué sean reacias. Y si realmente esta persona ha tenido esta buena valoración y tenéis acceso a profesionales especializados y que sepan de discapacidad intelectual, pues se debe hacer os aconsejaría que hicieseis una reunión multidisciplinar con la familia, con todos los profesionales y que pongáis aquella báscula sobre la mesa de riesgos y beneficios. Y perdona Ramón, aparte de contestar a esta pregunta, hay alguien en el chat que ha puesto que por qué los que sois conscientes no hacéis nada por cambiar las cosas, exigir especialidad de equipos multidisciplinares. Si esta persona que lo ha puesto supiese lo que hacemos y que se queda bajo la alfombra, seguramente se quedaría bastante sorprendida de la cantidad de cosas que hacemos y luego las que, desgraciadamente, las pocas que salen a la luz solo quería hacer este cambio. Pero algo las harán y saldrán más, ¿no? Ahí estamos empujando. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, especialmente al esfuerzo que has hecho, María del Mar, porque te he dado la palabra en todo. Yo te seguía y te iba confirmando todo lo que sabes que es mucho, ¿no? Gracias a todas las preguntas que habéis lanzado, que son muy interesantes y como veis podríamos estar, tanto María del Mar como yo, días, ¿no? Disfrutando de vuestra compañía y hablando de estos temas que nos apasionan, ¿no? Pero el tiempo es limitado, ¿no? Y dejamos otra vez la palabra a Carla, ¿no? Ahora para que cierre la jornada. Perdona Ramón y Carla, sé que hay una pregunta de alguien de Perú que la han puesto en el chat que no hemos contestado, pero creo que mi contesta es muy fácil. Me pone qué podemos hacer si no tenemos profesionales. Me sabe mal, pero no puedo dar ninguna respuesta positiva a esto, porque si no tenéis los profesionales adecuados, es difícil. Podéis intentar poner en marcha profesionales adecuados. Empezar a sembrar, ¿no? Buscar a aquel profesional
que tenga interés, y hoy en día, pues por suerte, tenemos redes sociales y tenemos internet, ¿no? Y podemos comunicarnos entre nosotros mucho y entre todos para ir alimentando esa planta, que germine y que vaya creciendo. Y eso es lo que hay que hacer. Aquí o donde sea, María del Mar. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias Ramón y Mariona por vuestra participación. La verdad que ha sido un lujo escucharos y bueno, yo no puedo evitar decir que realmente desde Plena Inclusión damos fe de todo el esfuerzo que ponéis por hacer que las cosas cambien y que ojalá tuviéramos muchos más aliados como vosotros y vosotras, porque es que de verdad que es un lujo trabajar con vosotros y escucharos y participar en todo lo que hacéis. De modo que nada, muchísimas gracias A ti. por este seminario y por todo el trabajo que realizáis en vuestro día a día. Y nada, sin más, pues damos paso a nuestra compañera Carla Redondo, que es la responsable del proyecto de salud mental de Plena Inclusión Castilla y León. Y nada, ella va a hacer el cierre de este seminario. Muchísimas gracias, Carla. Gracias Silvia y gracias a todo el equipo a mis compañeros de Plena Inclusión, porque hay mucha gente como Zara, Valentina, Isra, detrás también de la posibilidad de este seminario. Para mí, no sé cómo transmitiros, Mariona, Ramón, brutal, brutal, fabulosa intervención, increíble el modelo de conversación inversa que creo que ayuda mucho a todos los profesionales, a todas las personas, a todos los aliados y a todo el mundo que hoy afortunadamente ha podido conectarse. Hemos llegado casi a las 300 personas participantes en el día de hoy, o sea que creo que hacemos todos un gran trabajo, somos una gran red y tengo la obligación de decirlo. Sé que queremos puntualidad también para acabar, igual que para empezar, entonces voy a intentar ser súper operativa. Y que los que me conocéis sabéis que soy como muy rígida con estas cosas. Quiero destacar, porque se ha trabajado y os han dado la enhorabuena, han compartido y lo han trasladado en el chat, un par de cosas, un par de claves como puede ser los ambientes capacitados. ¿Vale? Ha habido muchas personas que han alabado ese término, que lo han compartido y que les ha parecido fabuloso, como ha podido ser, por ejemplo, Carmen. También ha trasladado Marta en el chat algo que era cuánto nos queda por avanzar. El otro día mi compañera Laura Galindo, para cerrar, también dijo cuánto nos queda por avanzar, pero estamos en ello. Y entonces quiero recordar esas últimas palabras de mi compañera Laura Galindo. Ya Ramón, en la introducción de este seminario, a la hora de las inscripciones, trasladaba en el vídeo introductorio que los datos apuntan a un uso excesivo de medicación que no son evaluados o revisados, y ha sido una de las claves de este seminario. Hay estudios y datos que muestran que hablamos de una población polimedicada. Y bueno, pues también ahí estoy anotando datos con un estudio que ha realizado Plena Inclusión Castilla y León de que más de la mitad de las personas consumen entre 2 y 3 fármacos, por lo tanto que dejemos constancia de que hablamos de una población muy, muy polimedicada, sin demonizar la medicación como habéis estado trasladando también, ¿no? Ya que nos puede ayudar mucho si el diagnóstico, me quedo con eso también Ramón, si el diagnóstico es bueno. Reflexionemos todos los profesionales y personas de apoyo sobre si conocemos verdaderamente a las personas a las que apoyamos, si los ambientes son ambientes capacitados, o sea, quiere decir, somos una red donde todos tenemos que hacer, tanto las personas de apoyo, los profesionales sanitarios, los que estamos en atención directa, ¿no? Y me quedo sobre todo por cómo hemos podido escuchar a Nuria y también a los padres de Carolina. Todos nos han transmitido la importancia de la revisión de la medicación, incluso nos han hablado de la posibilidad de rebajarla. Entonces sí que creo que la demanda que hacen muchas familias es que sus hijos o sus personas más allegadas estén más presentes, reduciendo esa medicación, que estén menos ausentes y en su defecto que puedan participar más en su propia vida, ¿no? Que sea una vida conmigo y no una vida sin mí. Y sin más dilaciones, porque podría estar aquí minutos y minutos y no es cuestión de que me escuchéis a mí, simplemente que todos tenemos la obligación de revisar, detectar esos efectos secundarios y que hagamos intervenciones conjuntas y más globales.
Os invito a que volváis a ver este vídeo, os mandaremos a todos la grabación y os invito a que lo veáis porque ha sido fabulosa intervención, de verdad, muchísimas gracias y simplemente recordaros que el próximo 26 de octubre, con el mismo horario, tendremos el tercer seminario donde tendremos a Laura Escribano, Juncal Roldán e Iván Hernán hablando sobre atención temprana. Muchísimas gracias, yo os deseo un bonito día, que vaya bien.